Santiago Porras es un ingeniero agrónomo y escritor guanacasteco oriundo de la región sur de la provincia pampera, de Avangares. Realizó estudios de agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras y de Ingeniería en Producción en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Su trabajo como perito bancario le permitió recorrer desde los lomos de un caballo más de las 3/3 partes del territorio nacional. Un andariego profesional volcado en las letras. Estamos en la casona de la Hacienda La Pacífica, donde justamente tenemos a Santiago Porras, que inicia y termina el libro Abrazos de Matapalo. Santiago, cuéntenos un poquito quién es usted. Bueno, yo soy un agrónomo metido a escritor desde hace varios años, que he contado con el apoyo de la editorial de la UNED para dar a conocer mi trabajo, fundamentalmente en cuentos y 2 novelas. Esta es la segunda que me publica la UNED. Siempre trabajé en asuntos de agronomía. Esto ha sido una pasión paralela a mi vida profesional. Cómo esta experiencia de andar, como usted dice, a lomo de caballo ha proporcionado pues el desarrollo justamente de su arte, de su creación. Sí, ese privilegio de haber reconocido y recorrido buena parte de este país a lomo de caballo me permitió no solo empaparme de las problemáticas o de las vivencias de muchos ambientes en el país, tanto en el sur como en el norte, sino también empaparme de paisajes que incluyen árboles, pájaros, otro tipo de animales, y mis novelas están llenas de esos escenarios. A pesar de que somos guanacastecos, porque yo soy liberiano y Santiago Porras es de las Juntas, fue en San José como nos conocimos y a raíz de este asunto de la literatura. Guanacaste es en la obra, tanto en Abancari como en Abrazos de Matapalo, es realmente la pieza fundamental sobre la cual Santiago Porras ha creado estas 2 novelas. El volumen de relatos Cuentos de ayer, de hoy y de nunca, su primer libro, fue escrito y pulido en el taller literario de Francisco Chico Zúñiga, obra que llegó a las manos de Alberto Cañas, quien no dudó en su publicación y lo incluyó en la colección Nueva y Vieja Narrativa Costarricense. Publicado por primera vez en 1992 y reeditada una segunda edición con ilustraciones originales del gran caricaturista costarricense Hugo Díaz. Yo, en cambio, sabía cómo se impartía la justicia, alcahueta con los poderosos y rigurosa con los pobres. Cuanto más grande fuera el daño que le hacía a la sociedad, es decir, a los pobres, más posibilidades tenía el corrupto de salir airoso ante los jueces. Durante 2 años y medio, escribe Abrazos de Matapalo, su más reciente novela, un libro escrito enteramente en Tilarán. Porras nos cuenta al oído, de forma original, una historia que ya nadie cuenta. Una historia que rompe la estampa estereotípica y folclórica del Guanacaste idealizado, para adentrarnos en una realidad brutal de injusticias que no deja de tener una dimensión humana. El Matapalo es la sombra en la que el autor monta un espejo hacia el que nos hace mirar y mirarnos. Contemplamos así la degradación, las humillaciones de nuestras mujeres, pero también la generosidad y la sencillez del pueblo guanacasteco. Tenemos conocimiento que usted duró aproximadamente 2 años y medio en la elaboración de la novela, a través de una gran investigación. ¿Podría hablarnos un poquito de cómo fue este proceso creativo, de narración y demás? Bueno, ese proceso se inicia el día que me traen a conocer esta casona. Y uno se hace la pregunta cajonera, si esta casa pudiera hablar. Esa es la primera pregunta. Y la otra es,
¿Y por qué esta casa la hicieron aquí, en un lugar tan recóndito, aún hoy día, en aquella época ni hablar, ¿verdad? Y al contestar esas dos preguntas me lleva a que la casa empieza a contarnos, se hace uso del recurso de la prosopopeya, la historia de esta hacienda ficticia, ¿verdad? Que reúne hechos de otras haciendas y de otros lugares para efectos de construir la historia de esta hacienda. ¿Cómo lo hago? Algunos recuerdos, desde luego, recuerdos infantiles, y después información que recopilé con algunas entrevistas a personas que vivieron épocas donde se narran hechos de la novela, y otra parte que obviamente es ficción. La otra pregunta que uno se hace cuando llega aquí es ¿por qué le hicieron aquí tan largo? Entonces eso lo contesta el matapalo hermoso que tenemos al lado, ¿verdad? Palabra que yo nunca había reparado de cerca en el mirar de un sopilote. Aquel parecía estarnos entendiendo. Era como un tonto vivo, o como uno que se hace el inocente porque sabe demasiado. Apenas comenzó Urdiales a sonsoneatear el quijongo, dijo el sopilote: ¡a bailar! No parecía que le fuera costoso, pues viéndolo bien, no hacía más que repetir al tanto con el soin soin pausado del quijongo. Los mesmos se admirara con aquello, y así que se acabó el baile y el sopilote volvió al hombro de Regino Urdiales, pasó el sombrero y su buen puño de monedas cosechó. Producción de Especies Menores, de Alfonso Rey y Rodney Cordero. Este ebook abre al lector la posibilidad de acceder al conocimiento y al análisis referente a la diversificación de los sistemas pecuarios, a saber, los pequeños rumiantes, las aves exóticas y los conejos. Según el escritor Guillermo Fernández, Abrazos de Matapalo expone una versión nada cómoda para la mentalidad vallecentrista acerca de la historia verdadera de Guanacaste. Se trata de una obra que reúne la voz de los que han callado, mujeres casi siempre confinadas al olvido en una tierra de capataces, dueños y señores y jornaleros disolutos. La ambientación, rica en paisajismos elaborados, rescata el rumor de los ríos y la grandeza de la vegetación. El matapalo es un patriarcalismo real, no retórico, e impone una mordaza en zonas rurales. Realmente escribir sobre la historia es un truco para hablar del presente. Y a nosotros creemos, históricamente no se nos ha devuelto lo mucho que esta provincia ha aportado, no digamos en términos culturales, en términos económicos, en los aportes. Esta es una provincia que ha enriquecido a la metrópoli o a gente de la metrópoli, y la gente, digamos, de Guanacaste ha sido la más pobre. En los años, hace 40 años, 50 años, los guanacastecos tenían que irse a trabajar a la zona bananera o como empleadas domésticas. Y yo eso lo sé muy bien porque mis hermanos mayores lo hicieron, y mis hermanas también. Sí, otra de las facetas que es posible encontrar en la novela es la relación de los personajes con hechos que acaecieron a través de un periodo histórico del país. Dado que los propietarios de la hacienda pertenecen a la élite política de la época, se relacionan a su vez con una serie de eventos que afectaron al país durante un periodo histórico determinado. Y eso es otro acierto del escritor, el incorporar esa dimensión histórica dentro de la obra. Las mujeres en Guanacaste valíamos menos que una mierda. Si no es que la manosean a uno desde chiquita dentro de la familia, cuando apenas le estaban saliendo las tetillas, a uno ya los hombres empezaban a decirle vulgaridades. Más de una vez los oí decir: "Ya Panchita llora, pero por lo que le queda afuera", y se reían como si acabaran de inventar ese chiste. La novela también pone el foco en la situación de las mujeres de esa época y el abuso que en ese momento vivían a manos de en este caso de los dueños de la hacienda y de quienes llegaban a visitarlo.
El contar la historia de Guanacaste desde la perspectiva de las mujeres la enriquece. Es una percepción que no se tenía. Cuando yo me pongo a escribir la novela, las voces que evoco son las de mis abuelas, de mis tías, de mi madre y de muchas señoras, amigas mías, que ya todas están muertas, ¿verdad? Que sufrieron todas esas humillaciones o que lo comentaban. Por ejemplo, los hijos naturales que llamaban en ese tiempo simplemente eran niños abandonados, mujeres engañadas, que eso no tiene ningún mérito, y más si es un hombre poderoso, y después niños abandonados. Eso era muy común acá. Y entonces decía un señor, todos somos primos, pero no llevamos el mismo apellido. Al final de cuentas eran unos enredos, ¿verdad? Porque habían como verdaderos padrotes en términos de los equinos. Eso estaba construido sobre un gran dolor. Las muchachitas cuando estaban más bonitas, a los 15 todas lo estamos, eran las que corrían más peligro. Si a una así le ponía el ojo el patrón o el hijo del patrón, hacían todo lo que fuera y obligaban a medio mundo para disfrutarla. Eso no siempre era a la fuerza, pero eso sí sin el buen conocimiento o consentimiento de la muchachita. Ellas se dejaban abusar asustadas o a veces carboneadas por otras viejas alcahuetas que buscaban congraciarse con los poderosos. Todo puede ser en estos tiempos cuando hay tanta gente tan pobre que no puede tener la dignidad. Aquí tenemos, digamos que al causante de todo esto que hemos hecho, de la historia que tratamos de narrar, la historia que sucedió. ¿Sabe qué es muy interesante? Que, bueno, el concepto de matapalo, porque efectivamente abraza un árbol y lo va pues matando poco a poco, pero también a nivel de suelo, ¿verdad? Va viendo como, y de alguna forma también una desaparición de especies a nivel de territorio, como en su diámetro. Eso es cierto, buena observación. Tienen un resultado, digamos, en cuanto a que aniquila las plantas que pueden crecer debajo de ellos y vemos que siempre se mantiene limpio. ¿Por qué utilizar la metáfora del matapalo? Realmente es lo que sucede con aquella persona que abraza, pero con una intención aviesa, que las hay, ¿verdad? En el amor, en la política, en la amistad. Hay muchas veces que se dan abrazos de matapalo, ¿verdad? Los hemos recibido, espero que no los hayamos dado. Entonces es una metáfora muy apropiada para decir que dentro de la naturaleza se da lo que el ser humano también hace. Y que eso debería ser una representación para que veamos de lo que podemos ser capaces en términos negativos. Vivir a costa de alguien y matarlo. Dos obras completan sus libros de cuento. El regreso es parte del viaje y La sombra decapitada. En ensayo, publicó en Guatemala durante el año 2006 las memorias Allá en el Zamorano. Su novela Abancari es un relato profundo que narra la historia de la minería en las juntas de Avangares. Abancari fue incluida por el Ministerio de Educación en las lecturas obligatorias para 9º año de la educación diversificada. Una perspectiva del manejo de vida silvestre en Mesoamérica. Johnny Villarreal Orias, José Miguel Pereira Chávez, Vivien Solís Rivera. La compleja topografía costarricense y su enorme riqueza biológica presentan condiciones extremadamente variables que implican un verdadero reto para las tareas de conservación y manejo de la vida silvestre. Razones por las que el biólogo Johnny Villarreal Orias, experto en manejo de vida silvestre, junto con el biólogo José Miguel Pereira Chávez, especializado en manejo de recursos marinos y costeros, y la bióloga y máster ecóloga Vivien Solís Rivera, han escrito la obra Una perspectiva del manejo de vida silvestre en Mesoamérica, en la que hacen un recorrido histórico por el desarrollo de la disciplina biológica, del manejo de vida silvestre, desde su génesis hasta la diversificación actual de sus aplicaciones en el campo de la conservación. Hacen también una cuidadosa caracterización de los patrones de utilización como de los valores de la vida silvestre. Adquiera esta interesante investigación en las librerías de la UNED.
Gerencia de Proyectos, de Sandra Rojas. Este ebook facilita el aprendizaje de la gerencia de proyectos en tecnologías de información y comunicación como parte integral de la estrategia de una organización a través de una propuesta metodológica enfocada en la planificación estratégica de la empresa. Las temáticas, las palabras, las situaciones, los ambientes y los personajes apegados a la tierra dan vida a una literatura genuina y regional. El autor ha puesto mucha atención a las formas de hablar para definir una propia personal. La obra es una muestra de la existencia de una literatura regional. Podríamos decir que es una literatura proveniente del lugar donde se encuentran y convergen el límite septentrional de la meseta central y el extremo sur de la provincia guanacasteca, encuentro de dos realidades culturales y geográficas desiguales. Su amigo Heriberto Rodríguez le tiene un par de preguntas, así que vamos a escuchar. Y me gustaría preguntarle al escritor Santiago Porras cómo fue que se le ocurrió esto de ser escritor. Creo que esa es una respuesta que como lector de sus obras me gustaría conocer. Creo que todos descubrimos la posibilidad de escribir leyendo. En donde yo vivía en una finquita donde no habían libros, pero desde muy pequeño quería leer. Y a los 5 años y medio me mandaron a la escuela y a los 6 ya sabía leer. Y entonces uno empieza después a plantearse la posibilidad de también contar lo que uno medio sabe pequeño, ¿verdad? Y a los 12 años me animé a escribir un poema. Por cierto, yo descubrí la poesía, o lo que era la poesía, en una revista que llevó una hermana a la finca, y había unos renglones que no terminaban, y ella decía que eso era poesía. Entonces para mí poesía eran renglones que no terminaban. Y eso fue lo primero que intenté. Después estuve escribiendo poesía, según yo, ¿verdad? Y lo llevé a 2 talleres, uno en Monterrey, en México, y otro aquí en Links, y siempre le dieron muy duro a la poesía que yo llevaba. Y entonces un día llevé un relato y me dijeron que se me daba mejor. Entonces yo les tengo que agradecer a ellos que por culpa de ellos el poeta Santiago Porras colgó del hábito. Sí, así que escribir es un acto de vanidad. Sí. No, yo no creo en eso de que la vocación y el pajarito y nada de esas cosas. Grandes escritores lo explican. Yo creo que si no tienen vanidad no lo hacen. Casi nada de lo notable del mundo se puede hacer sin vanidad, y aún lo no notable, como en mi caso. Pero es un acto de vanidad, creerse que uno puede contar algo que le puede interesar a la gente. Y en relación con los hechos que están presentes en Abrazos de Matapalo, me gustaría que él nos contara, nos diera una aproximación de la época histórica en la que suceden. Porque suceden cosas, en mi opinión, eso es como de fines del siglo XVIII, pero se mezclan con sucesos que acaecieron hasta los años 70 del siglo pasado, ¿verdad? Bueno, en realidad esta historia de la novela no se ubica ni en el tiempo ni en el espacio. Cogimos, como dije en un momento, información de diferentes épocas, diferentes lugares. Pero si hubiese que ubicarla, yo pienso que en los años 30. Lo que importa son los hechos. Porque después de todo, digamos, el orden cronológico nos hubiese impedido juntar hechos de una hacienda en La Cruz, una hacienda en Bagaces, un hecho aquí, en esta casona, etc. Jugamos con eso. Bueno, esas son las licencias que tiene el escritor, ¿verdad? ¿Para quién iría dirigida este tipo de novela? ¿Qué nos puede contar la novela? Yo creo que está dirigida principalmente a la gente que no la va a leer, o que la va a empezar a leer y no la va a terminar. Pero quienes han sido victimarios, los machistas o patriarcales, no creo que les haga mucha gracia. Y yo no me imagino un hacendado que todavía conserva esas costumbres leyendo esa novela. Pues no solo porque no tiene tiempo para eso, sino porque no le va a gustar mucho. Pero para esa gente es que se escribe esta novela. Y obviamente para los que quieran acompañar la lectura desde otras perspectivas. Un día llevé a mi marido hasta el Matapalo. De vez en cuando teníamos conversaciones largas, en un tono amistoso, de amigos
más que de esposos. Como ese día estaba de buen humor, aproveché para decirle que aquel árbol era la alegoría de él, un árbol enorme, frondoso, de raíces profundas que nació frágil, desvalido, pero que en los brazos de su huésped mamó su savia y poco a poco, conforme se iba fortaleciendo, lo fue aniquilando. Le dije que mirara al matapalo, que ya no quedaba en él un vestigio del árbol que le había dado la vida, ni siquiera sus raíces, entremezcladas en múltiples abrazos trituradores, conservaban algo de aquel gesto fatídico. Que viera cómo el matapalo era un árbol que hacía su vida a costa de la vida del otro, que así había sido él, que para llegar a ser lo que era, se había aprovechado de los seres anónimos que componían el pueblo. A todos ellos les había succionado algo para hacerse más y más rico. Que él era un matapalo múltiple, que había necesitado de muchos árboles huésped para dar muchos abrazos fatídicos. Me parece que Abrazos de Matapalo es una obra que recrea espléndidamente toda una época y toda una forma de comportarse de un grupo específico de personas dentro de Guanacaste, en las que se representan no solo los dueños, que son personas de la élite josefina, o de la élite capitalina, o de la élite del Valle Central, sino también su interacción con los personajes, con los habitantes del Guanacaste rural de esa época. Hunde el árbol su raíz en la tierra lentamente. El matapalo es un huésped asesino que coloniza lentamente otro árbol, lo estrangula y mata para alcanzar la luz. Su abrazo mata por la luz. La novela nos da cuenta de la vida en ese enclave patriarcal que es la hacienda de principios del siglo XX, el cuadro feudal de relacionamiento entre peones, capataces y terratenientes es una realidad que cobija, somete y mata, a veces no tan lento como el matapalo. Se dice que la sociedad puede perdonar todo, menos que le muestren la verdad que no quiere ver. Eso y más nos muestra Santiago Porras en Abrazos de Matapalo. Puedes adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.